¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. De vez en cuando, una vez cada tanto, le decimos que el programa que vamos a compartir es un programa de colección. Recuerdo el que hicimos con el viejo Aeropuerto Internacional de Carrasco. Después de muchos años de estar abandonado, lo visitamos, nos metimos en sus entrañas. En sus entrañas nos vamos a meter hoy, pero de la vieja estación General José Artigas. No es importante, pero hay un detalle que ustedes se van a enterar. Antes se llamaba Estación Central José Artigas y a partir del año 70 y algo pasó a llamarse esa Estación General José Artigas. Alguien quiso que la palabra general fuera destacada. Pues bien, visitamos la Estación Central. Visitamos eso que hoy por hoy no se sabe que va a depararle el futuro. Y si el futuro es un mes, un año o 10. ¿Por qué? Y porque todavía está, aunque ya en la tramo final, todavía está en un proceso de litigación con la justicia, con intereses privados, etcétera, etcétera, con intereses del Estado. El propietario hoy por hoy es el Banco Hipotecario del Uruguay. Lo primero que vamos a hacer va a ser contarles a ustedes cuál es la historia, el viejo pasado de la estación, cómo llegó allí la Estación General Artigas. Y después nos vamos a meter adentro con un asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que tiene en su espalda el presente y el futuro de la Estación General Artigas. La primera estación de Montevideo fue una casa alquilada en la esquina suroeste de Orillas del Plata, así se llamaba la calle que hoy se llama Galicia, y la calle Río Negro. Fue inaugurada el 16 de julio de 1871, cuando se libró al servicio la vía férrea entre Montevideo y Bella Vista, hoy la estación Lorenzo Carnelli. El ferrocarril ya funcionaba desde el 1 de enero de 1869 solamente entre Bella Vista y Las Piedras. La segunda estación terminal fue un edificio inaugurado en 1874 sobre la calle Río Negro entre la calle Miguelete, hoy La Paz, y Valparaíso, con un único andén para el servicio de pasajeros. Para 1888, la compañía inglesa Ferrocarril Central ya había proyectado construir una nueva estación terminal mayor aquí en Montevideo, pero en terrenos que se ganarían al mar al costado de la hoy calle Río Negro. Montevideo tuvo además otras dos estaciones terminales, pero de menor importancia. La Estación del Norte, que se encontraba situada donde hoy se encuentra el Palacio de la Luz y varias construcciones adyacentes, y la terminal de ferrocarril y tranvía del Norte, que provenía de Santiago Vázquez y que transportaba la carne, la que era después distribuida por la red de tranvías a caballo de la misma empresa a los mercados de la ciudad. El punto de partida de los trenes de pasajeros de Montevideo, entre Montevideo y Manga, allá por el año 1878, y que después fueron prolongados a Toledo en el 79, a Pando en el 82 y a Minas en el 89, fue denominada Parada Artigas. Desde 1890 los trenes de pasajeros, salvo dos servicios locales y unos especiales que iban al hipódromo, todos partían de una vieja estación central y corrían por la línea actual. El 14 de diciembre de 1891, un incendio destruyó la antigua estación de Montevideo. La compañía del Ferrocarril Central comenzó entonces a construir el edificio actual. Los trabajos se iniciaron en 1892 y la piedra fundamental fue colocada el 27 de agosto de 1893. Entre el incendio y la inauguración se instaló una estación provisoria detrás de la obra. Esta estación central de la cual estamos hablando fue inaugurada el 23 de julio de 1897, aunque recién fue librada al servicio público el 15 de julio, es decir, un mes después de ese mismo año, repito, de 1897. El diseño fue del ingeniero Luis Andreoni. En su fachada, si ustedes se paran de frente, ven esculturas de George Stephenson, James Watt, Alessandro Volta y Denis Papin, a la que luego se sumaría la estatua de José Gervasio Artigas. En el año 1912, con la culminación de las obras del puerto de Montevideo, se conectó la vía de la calle Río Negro con las vías de la terminal marítima a la altura de la calle Río Branco. Posteriormente, una vez ganado terreno al mar al costado de la Rambla,
se construyó otra conexión del lado de la Rambla, casi la calle Guatemala. En 1929, las boleterías que se encontraban sobre la calle Río Negro fueron trasladadas al Gran Hall Central, hasta ese entonces ocupado por el restaurante. En el 31 de enero de 1949 se colocaba una placa allí en la estación central en homenaje a la nacionalización de los ferrocarriles. El 19 de noviembre, pero del año 1952, el Ferrocarril Central del Uruguay y los ferrocarriles y tranvías del Estado se fusionan en lo que definitivamente fue AFE, la Administración de Ferrocarriles del Estado. En el 55 el Poder Legislativo le otorgó la denominación de Estación Central José Artigas, pero actualmente tiene un nombre igual o parecido. Ahora es Estación Central General José Artigas. Y esto fue puesto por resolución del gobierno del 8 de julio de 1975. En el 77, coincidiendo con la puesta en servicio de los trenes rápidos GANS, el hall de la estación fue modernizado y se le dio el aspecto que después presentó. En el 88, cuando comenzaba el 2 de enero, al suprimirse todos los servicios de pasajeros, la estación se utilizó para exposiciones de diversa índole, mientras que las oficinas permanecieron allí y su playa de carga y de maniobras estuvo permanentemente en actividad. Antes, allá por el año 91, comenzaron a circular trenes especiales de pasajeros hacia distintos puntos del país que partían de la estación central. El 25 de agosto del 93 se reiniciaban los servicios regulares de pasajeros entre Montevideo y 25 de agosto. En el 96, acá ya más en el tiempo, en 1996, la playa de carga fue cerrada y una parte de ella vendida a Antel para la construcción del edificio de la Torre de las Telecomunicaciones y sus adyacencias. AFE perdió tráfico de carga e ingresos por alquiler de espacio y en 1998 la estación fue vendida al Banco Hipotecario del Uruguay como parte de un proyecto político llamado Plan Fénix. Ese proyecto inmobiliario planeaba convertir al edificio de la estación central en un shopping cultural y un hipermercado con torres de viviendas en la playa de maniobras. No se realizó entonces ningún estudio técnico de las operaciones ferroviarias. Una nueva y pequeña estación denominada Estación de Ferrocarriles de Montevideo, a 500 metros hacia el norte del antiguo edificio, se construyó o se empezó a construir a fines del 99. Varios errores en la construcción atrasaron su apertura hasta el 1 de marzo del 2003, cuando fue librada al servicio de trenes. Desde esa fecha, la estación central está abandonada. Los trenes de pasajeros de la línea Montevideo 25 de agosto perdieron más de 100.000 usuarios y los trenes de la línea Montevideo Sudriers no captaron más pasajeros debido a la distancia de la nueva terminal con respecto al centro de la ciudad. Las oficinas de la Administración de Ferrocarriles del Estado ocuparon entre el 2002 y el 2008 un edificio alquilado por el Banco Hipotecario a un costo de $200.000 por mes. Va de nuevo, $200.000 por mes. En enero del 2008, las oficinas del ferrocarril se trasladaron a 5 pisos de un edificio de apartamentos propiedad del Banco Hipotecario que estaba desocupado y que fue dado en propiedad. En marzo del 2013, el empresario Fernando Barboni, litigando con el Estado desde el 2003, reclamó una compensación por lucro cesante de más de $1.000 millones. Esa solicitud fue desestimada por todos los niveles judiciales a comienzos del 2015 y a comienzos del año siguiente, 2016, se preparaba una acción judicial para rescindir el contrato con el concesionario. Desde el 98, un grupo de ciudadanos de La Aguada trabaja por ese objetivo bajo el nombre de Grupo de Pasajeros en Defensa de la Estación Central. El 12 de febrero del 2007 se reconectó la estación a la red ferroviaria nacional mediante la remoción de un tope de hormigón que había sido construido en el corredor del 2003, así como también la reposición de unos 20 metros de vía. A fines del 2008 comenzaron los trabajos para la reparación de parte de las vías de la playa de maniobras para que fueran utilizadas por el tráfico ferroviario en dirección o proveniente del puerto. La primera vía fue habilitada en el 2009 y las 3 restantes en el 2010, pero
A mediados del 2011 se dejaron de utilizar debido a los problemas judiciales. A mediados del 2016, el nuevo directorio de AFE invitó a representantes del grupo de pasajeros a presentar un proyecto para elevar al gobierno. Entre octubre y noviembre del 2018, y con motivo del Día del Patrimonio, se volvió a reabrir, y casi que por última vez, la estación al público, y fue uno de los lugares más visitados por los uruguayos. El 19 de septiembre del 2019, y luego de 17 años de la llegada del último tren a la estación, se habilitaba la entrada de algunos trenes allí con motivo del Día del Trabajador Ferroviario en Uruguay. Esto es, amigos, apenas un rápido resumen de lo que fue la historia de la estación. Hacemos una pausa y a la vuelta de la misma empezamos a hablar con un jerarca del Ministerio de Transporte que tiene sobre sus espaldas todo lo que pasó, todo lo que pasa y eventualmente lo que puede llegar a pasar con la estación central. Ya venimos. Continuamos, amigos, en Transporte al Día. Ahora vamos a charlar con Luis Seiter, que es un asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, trabaja en el Ministerio. Le vamos a preguntar de qué forma se vincula al Ministerio y de qué forma termina teniendo entre sus manos el pasado, el presente y el futuro de la estación. Pero qué mejor que lo diga él en este bloque de Transporte al Día. Realmente este edificio y todo el entorno tiene que ser parte del orgullo nacional, uruguayo. Esto no es solo una joya arquitectónica de Montevideo, nos gusta siempre pensarlo como algo que tiene un valor patrimonial, pero emocional también para todo el Uruguay, por todo lo que significó, toda la historia de desarrollo del país que giró en torno a esta estación de trenes, pero esta entidad administrativa también que generó buena parte de la penetración del territorio nacional a través del ferrocarril en todas esas décadas en las que el ferrocarril, al igual que en todo el mundo, fue el elemento civilizatorio, dinamizador de la economía, que abrió los horizontes al establecimiento de mucha gente en todo nuestro territorio. Muchos de nosotros somos descendientes de inmigrantes que llegaron pobres en el siglo XX y marcharon por tren a algún pueblito de allá de adentro, como somos nosotros. Entonces realmente tenemos un cariño muy especial por la situación de este edificio y tenemos cifradas esperanzas en que va a volver a tener su esplendor. Luis, tú hoy trabajas en el Ministerio de Transporte, pero ¿cuánto tiempo hace que estás vinculado a AFE, o por lo menos a esta estación? Yo trabajé en el Ministerio de Transporte entre el año 90 y el 2000 como funcionario recién recibido de ingeniero y en el medio tuve un periodo en el exterior, pero cuando volví del exterior me tocó hacer el nexo del Poder Ejecutivo con AFE, que era la empresa ferroviaria en aquel momento, y yo venía todos los días del año a reuniones acá con mis colegas de las distintas gerencias y áreas del ferrocarril, cuando estábamos ya en aquel proceso bastante duro de declive fuerte de la empresa ferroviaria, y estábamos buscando horizontes o alternativas para ver si vía aquel mundo forestal que aparecía o alguna idea nueva, el tren de la costa en aquella época, o ver cómo íbamos a resolver el acceso al puerto de Montevideo que vislumbrábamos que iba a complejizarse. Entonces, bueno, hasta principios de los años 2000 estuve muy vinculado al tema de la empresa, de AFE y el vínculo con el Poder Ejecutivo. Después me tocó ir a trabajar al sector privado, estuve 20 años ahí y volví al Ministerio de Transporte en esta administración con el ministro Falero como asesor del ministro y como miembro del comité de dirección del proyecto del Ferrocarril Central y bueno, y nos ha tocado nuevamente estar en la trilla de buscar a ver qué alternativa podemos generar
para ver si en los próximos años este elemento monumental que tiene nuestra nación lo podamos nuevamente poner al servicio del transporte y por lo tanto generar acá alguna alternativa que signifique que podamos estar orgullosos de vuelta de él. ¿Cuál es el estado actual desde el punto de vista jurídico de la Estación Central? Bien, la Estación Central fue enajenada ya a fines de los años 90, cuando había todo un proyecto urbanístico. Plan Fénix. El Plan Fénix, exactamente, en esta zona de Montevideo. Entonces fue vendida por la empresa AFE al Banco Hipotecario del Uruguay. Posteriormente el Banco Hipotecario lo traspasó a la Sociedad Anónima Fénix de Desarrollos Urbanísticos y entró en un proceso de una licitación que generó todo el problema que se trasladó hasta el día de hoy, donde bueno, se pretendía hacer en esta área, es un área muy grande, el área de maniobra de los trenes, son varias hectáreas. Entonces la idea del Plan Fénix era generar ahí todo un desarrollo inmobiliario importante en la zona de la Aguada de Montevideo, asociado a otras construcciones edilicias en el barrio. Y por motivos administrativos, judiciales, no conozco bien los detalles, se empantanó todo eso y el proyecto nunca se efectivizó y evolucionó a un litigio judicial donde hubo, y hay hasta el día de hoy, reclamaciones de una parte sobre la otra, y tanto de la empresa que accedía a este bien contra el Estado, así como el Estado contra la empresa, y por lo tanto eso generó todo un interregno ahí que paralizó cualquier actividad en la estación Artigas. No se hicieron las obras, no se desarrolló el proyecto, y hubo una instancia judicial ya hace algunos años, en administraciones pasadas, por las cuales la justicia le entregó la custodia del bien al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y entonces ya hace algunos años el Ministerio lo intervino. Acá vivía gente, se había sentado gente adentro del edificio, hubo un vandalismo muy grande. Bueno, hubo que desalojar la gente, tratar de salvarlo en la medida de lo posible, las estructuras arquitectónicas, preservar el bien, se lo cercó todo, tiene una guardia permanente. Hay un control muy significativo con relación al acceso, o sea, no se puede acceder al predio. Y continúan en estos momentos las negociaciones para poder resolver la situación judicial. Entendemos nosotros que puede haber buenas perspectivas, de forma tal que en un tiempo relativamente corto tenemos la esperanza de que pudiera revertirse la disposición del bien para el Estado, de forma tal de poder generar un proyecto que vuelva a implantar en el edificio, digamos, las funciones de transporte que originalmente tuvo, ¿no? ¿Con quién son las negociaciones? Las negociaciones, bueno, obviamente participa el Banco Hipotecario, que es el titular del predio, la empresa que participa. ¿El Banco Hipotecario sigue siendo el titular del predio? Sí. O sea que es del Estado. Es del Estado, exactamente. Pero hay un montón de... Sí, es muy engorroso además. Hay deudas de la Intendencia impositiva, está participando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como quien custodia hoy el bien. Por lo tanto, son digamos, procesos complejos, pero entendemos que van por buen puerto. Continuamos, amigos, en Transporte al Día, en este programa especial que abarca por entero la situación de la Estación Central, hablando con Luis Seiter, que es uno de los asesores del Ministerio de de Transporte y Obras Públicas. En el próximo bloque vamos a intentar ver qué es lo que nos dice él sobre el futuro de la estación. Quedará en las manos del Banco Hipotecario, nunca debió haber salido de la órbita de un organismo que está vinculado al transporte, ir a las manos de un organismo que hace casas. Nunca debió haber pasado, pero bueno, las cosas a veces suceden como suceden.
¿Qué pasará con la estación? ¿Quedará en la órbita del Banco Hipotecario? ¿Pasará a manos del Ministerio de Transporte? ¿El Ministerio solo puede hacer algo con esto? ¿Tiene que llamar a privados? ¿Tiene que hablar con la Intendencia? La respuesta de Luis Eiter. No puedo dar una posición definitiva en estos momentos, pero entendemos que lo natural es que pasara así al Ministerio de Transporte. Pensemos que, de acuerdo a la institucionalidad vigente, desde hace ya un poco más de un año, la infraestructura ferroviaria del país pasó de AFE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se creó la Unidad Ejecutora Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, por lo cual es razonable pensar que como infraestructura básica del sistema ferroviario, esto va a tener que estar donde está toda la infraestructura ferroviaria al día de hoy, que son todas las vías y todas las estaciones de tren del país, que es en la Dirección Nacional del Transporte Ferroviario, o sea, en el inciso Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Unidad Ejecutora de la Dirección Nacional del Transporte Ferroviario. Y si es así, o sea, el Ministerio de Transporte, ¿qué plan tiene? ¿Qué idea tiene? ¿Hay algo estudiado, preparado? Nosotros hemos estado trabajando en los últimos 3 años, cuando tratamos de entender qué era lo que sucedía con la situación jurídica de la estación, de todo el predio, y en paralelo entender un poco cuál tendría que ser la función en una eventual reversión al Poder Ejecutivo nuevamente del BIEM. Y acá, parece como que rompe los ojos que primero la función ferroviaria no se puede perder, no se puede amputar esa posibilidad del sistema ferroviario nacional, particularmente la ciudad de Montevideo, donde está la mitad de la población, donde buena parte de los viajes se realizan vinculados a la ciudad de Montevideo. Pero hemos ido un poco más allá porque esta zona se ha complejizado en las últimas décadas con las terminales de ómnibus interurbanos, de media distancia, corta distancia. Hay alguna especie de colapso en la zona desde el punto de vista tránsito y hemos tenido una serie de instancias de reflexión, tanto a nivel del Ministerio de Transporte como también con operadores del sector privado, tanto del sector transporte público, como con la Intendencia de Montevideo también, y en general aparece como un consenso en cuanto a que acá correspondería centralizar funciones multimodales donde convivan funciones de transporte ferroviario de personas que en el futuro van a existir, la vinculación del acceso al puerto de Montevideo, que también está acá enfrente, o sea, la nueva vía del ferrocarril central ingresa al puerto de Montevideo acá enfrente, pero también la vinculación del transporte ferroviario con el transporte de personas a través del transporte público en ómnibus, por lo cual entendemos que acá lo que tendría que haber en el futuro es una estación intermodal donde veamos operación de ómnibus y de trenes. Y además, calculo yo y lo pregunto, negocios, venta de artículos, no sé, el viejo restaurante que era tan famoso, el restaurante de AFE. Sí, un poco el chiste que tenemos en el Ministerio es que si llegamos a poder ir adelante con el proyecto, la primera exigencia es que quien caiga acá va a tener que recuperar el restaurante, después que haga lo demás. Pero el edificio es tan maravilloso y es tan grande y tiene además instalaciones edilicias accesorias que no son solo parte del edificio central, que genera la posibilidad de que coexistan acá un montón de actividades que nosotros las identificamos, aparte de las funciones de las administrativas propias de una terminal intermodal de transporte. Entendemos que van a haber acá actividades comerciales, culturales y quizás alguna otra iniciativa que existe espacio y área suficiente como para dar cabida a otro tipo de emprendimientos, por lo cual acá va a terminar habiendo un centro cultural, comercial y de transporte de la ciudad que va a ser un nodo muy importante y que va a imponer además, quizás un par de décadas después, esa centralidad que se procuró en aquella época del Plan Fénix, ahora desde otra perspectiva, porque obviamente va a haber un impacto muy grande en el entorno en la medida que acá se vaya un proyecto de esa naturaleza. ¿Qué papel juega o debería jugar la Intendencia de Montevideo? Es fundamental, esto está dentro de Montevideo, tiene que ver con toda la funcionalidad de la ciudad. Hemos tenido con varias conversaciones, tenemos bastantes ideas en común.
Montevideo también manifiesta estar preocupado por cómo funciona todos los movimientos en torno a esta zona de la ciudad, donde hay un estrangulamiento importante. Se generan los problemas de falta de capacidad en la terminal de ómnibus que existe en Río Branco, y por lo tanto creemos que llegado el momento vamos a tener un punto de encuentro conceptual rápido como para poder desarrollar estas ideas que en general tenemos esbozadas para la estación central. La gerencia en general, la explotación, la dirección, ¿el ideal es que quede en manos del ministerio o que se privatice? O sea, que una empresa privada lo administre, por ejemplo. Nosotros, en nuestras ideas, hemos estado evaluando un poco las alternativas. Claro. Vemos que es un proyecto con una complejidad enorme, es enorme, ¿no? Acá, entendemos, van a convivir funciones de transporte muy delicadas, las operaciones ferroviarias son delicadas. No existen en estos momentos en el país, salvo un pequeño tramito allá en el norte entre Tacuarembó y Rivera, pero después no tenemos transporte de pasajeros, pero estamos haciendo estudios, entendemos que en algunos años probablemente volvamos a tener transporte de pasajeros, pero es una actividad compleja. Va a haber que vincularla también con la funcionalidad del transporte público por ómnibus, más recuperar un edificio monumental, generar actividades comerciales que puedan sostener toda la vida propia de toda esta mole que es la estación central, por lo cual es muy probable que tengamos que pensar que todo ese proyecto tenga que desarrollarse bajo un esquema de concesión, quizás sea ese el modelo más favorable que podamos desarrollar. Yo voy a dejar para el último bloque que me cuentes el nivel de destrucción que ha habido en cada uno de los 3 o 4 grandes sectores, ¿verdad? La administración, la atención al público, los andenes, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿se ha evaluado cuánto puede llegar a costar poner esto a que arranque de cero? No tenemos estudios todavía a nivel o sea, hay algunas ideas de anteproyecto, pero lo que tenemos ya algunos años, algunas décadas en esto de la ingeniería, hemos conversado y estamos hablando de un proyecto complejo de muchas decenas de millones de dólares, seguramente solo desde el punto de vista de la recuperación edilicia. El edificio es monumental, es muy noble, pero va a requerir una serie de adaptaciones importantes. Bien amigos, ingresamos en el último bloque de este programa especial sobre la estación central de ferrocarril. Le preguntamos a Luis Seiter, repito, asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en estos temas, ¿qué sintió la primera vez que volvió a la estación y vio lo que vimos nosotros mientras hacíamos este programa? Le preguntamos cómo uno asimila imágenes que se le incorporan al cuerpo y que son tan deprimentes. Ahí son emociones, son cosas personales, ¿no? Pero me había desvinculado del Ministerio de Transporte allá por el principio de los 2000, como te contaba, venía todos los días, ¿no? Yo era un enamorado además de este edificio, acá había un ritualismo, se respiraba la historia, en aquella época algunos de mis colegas habían trabajado con ingleses, uno podía entender todo lo que había existido y se había vivido aquí. Volví hace unos pocos meses, después de 20 años, y realmente fue choqueante, ¿no? Uno está en este mundo de la ingeniería, de la arquitectura, o sea, ha visto mucha cosa, pero realmente uno se cuestiona como sociedad. ¿Cómo se pudo, no? Cómo llegamos a veces a permitirnos estas cosas, ¿no? Acá es un bien patrimonial de la nación, de toda
de toda nuestra población, de nuestra gente, no es de Montevideo solo tampoco, realmente, por suerte se pudo detener, ¿no? Pero hubo un nivel de vandalismo, de deterioro, digamos, de destruir. Yo un poco informaba en el ministerio cuando vine y le contaba al ministro, digo, mirá, se salvaron los mármoles de las escaleras nomás, porque no se dieron cuenta de tratar de sacarlos y venderlos, pero todo lo que era la instalación de oficinas, con sus lambrices, sus maderas, acá todas las oficinas tenían estufas. Entonces acá terminó viviendo gente, y tenían las estufas y qué madera quemaban, y quemaban el lambriz y después el piso. Bueno, eso fue desapareciendo todo. Hay un nivel de deterioro muy, muy grande. Aquel esplendor que tuvo el edificio de Andreoni original, obviamente está perdido, pero entiendo que se puede recuperar. ¿Fue fácil o difícil sacar a la gente? Es un proceso, yo no participé en ese proceso estrictamente, pero sé que, por lo que he escuchado, que hubo que tomar medidas bastante intensas para desalojar un orden de... Llegó a haber, lo que me han contado, 25 o 26 familias acá adentro y gente entrando por las ventanas, por los costados. Hasta el día de hoy hay guardias nocturnas. Varios años después de que se desalojó toda la gente, todos los días hay guardias permanentes que recorren el edificio porque ¿Hay gente que intenta? Hay gente que intenta entrar, llevarse algo. Realmente el espacio es muy grande, el predio es muy grande, a pesar de que está muy bien cercado. Todos los cerramientos se deterioraron mucho, las ventanas, todo eso, hay mucha rotura y bueno, a la menor posibilidad siempre hay algún intento de poder entrar, y eso genera que bueno, la guardia que en estos momentos vemos que está acá, que hoy ahora es de día, de noche, tiene que hacer sus recorridas nocturnas por un predio que estamos hablando de miles y miles de metros cuadrados, ¿no? Los despachos de los directores deben estar están hechos horrible, ¿verdad? Está todo destruido. El despacho de la presidencia, que era una pieza arquitectónica en sí misma, emblemática, que bueno, algunos tuvimos la suerte de conocerlo. Eso, hoy lo que queda es los vestigios de las paredes, algo del piso y el agujero de la estufa, pero no queda más nada. ¿Hay algo aprovechable? No, la estructura del edificio sí está. No, es muy noble, está bien construido. Va a haber que reparar los techos, por supuesto, hacer una intervención arquitectónica muy, muy grande, pero la estructura básica del edificio y los valores patrimoniales que tiene, eso se preservan y no va a ser tan difícil recuperarlo. Debe ser, Luis, muy complejo reformular la estación o por lo menos remodelarla, pero manteniendo, porque seguramente será una cuestión que se va a exigir, manteniendo el estilo arquitectónico, ¿no? Sí, eso va a ser básico, digamos, el valor patrimonial del edificio es un valor en sí mismo y eso se va a preservar, pero no, uno ha visto en el mundo situaciones similares. Los sistemas ferroviarios se deterioraron en todo el mundo hasta la década de los 70, el siglo pasado, que fue cuando empezó todo aquel proceso que se llamó de la desregulación, que ahí revivieron los ferrocarriles y en muchas capitales o ciudades importantes del mundo estas viejas estaciones habían caído en procesos de deterioro similares, y uno va hoy en día y queda maravillado de verlas, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos que va a haber una recuperación rápida. Hay ejemplos muy buenos en nuestro país, la arquitectura es muy buena y por lo tanto entendemos que con orgullo vamos a poder ver nuevamente la estación resplandeciente. Imaginemos que nos trasladamos al mejor de los mundos por un instante y arrancamos los laburos acá, los trabajos. Para un ingeniero, ¿se puede calcular cuánto tiempo llevaría a dejarla a cero? Sí, un par de años. Sí, entendemos. Tenemos un proyecto de un orden de 3 años, seguramente va a llevar, porque va a haber no solo las obras, acá va a haber obras de ingeniería, porque va a haber que reformular todo el espacio de operación ferroviaria, generar un espacio para la operación de ómnibus, vincular eso con la ciudad. En paralelo toda la parte edilicia de la recuperación del edificio patrimonial y de todas las otras construcciones que tiene accesorias.
Va a haber que hacer algunas otras construcciones en el entorno. Acá hoy está el acceso portuario al puerto, está el centro de control de tráfico ferroviario nuevo que regula el control de los trenes del ferrocarril central y del resto de la red. Ahí va a haber que hacer otras intervenciones también. Y después va a ser necesario también hacer una serie de obras en el entorno del barrio, de la ciudad, porque va a haber que conectar esto desde el punto de vista de una estación intermodal de transporte a una ciudad que va a seguir funcionando y va a estar funcionando y que está además al lado del puerto, al lado de la entrada del puerto, en la entrada a la parte central del casco principal de la ciudad vieja. Por lo tanto, va a haber una serie de intervenciones que van a ser de deporte y entendemos que 2-3 años, más de 2 años seguro va a llevar una obra en este lugar. Acá además el sistema vial, uno hoy no puede estacionar con la estación cerrada, calculemos lo que sería esto con la estación en pleno funcionamiento, con las calles de los alrededores, ¿no? Sí, acá además visualizamos que va a haber una demanda muy alta de estacionamiento. Acá va a haber un nodo, un centro de operación de transporte importante que va a incluir también los autos particulares. Por lo tanto, entendemos que se van a tener que generar estacionamientos subterráneos. La zona es una zona que todavía está afectada por los problemas de agua, de hidráulicos. Por lo tanto, entendemos que cuando se vaya a hacer la intervención acá, quizás haya que resolver un poco más todavía. Ya con el ferrocarril central se están resolviendo algunas de las situaciones que hay en la ciudad en esta zona, pero persisten otras y entendemos que llegado el momento, si se hace una intervención de ese porte acá, no se va a poder inundar cuando llueva, o sea que va a haber que resolver ese tema. Por lo tanto, va a haber intervenciones importantes. ¿Recordás cuál fue tu último viaje en tren? Sí, lo recuerdo, sí, porque yo soy también, como mucha gente del interior, y el tren estaba, los Gans Mabá, que eran las últimas formaciones que habían venido al país, y yo estudiaba en la década del 80, y ahí fueron mis últimos viajes entre Melo y Montevideo. Y en realidad me crié entre Melo y Santa Clara de Olimar, entonces el tren siempre estuvo en torno a la vida de uno, ¿no? Y es más, quizás en parte estudié esto que estudié porque maravillado por el tren, y por eso soy ingeniero de transporte. ¿Y te gustaría ser pasajero del primer tren que salga cuando se inaugure la nueva? Por supuesto. No sé, le digo a veces al ministro, no sé si yo le paso, lo que no quiero es estar desvinculado del proyecto que se pueda llegar a hacer acá, porque realmente para final de la carrera de uno parece un desafío grande, importante, y que sería una forma de dejarle algo a la sociedad uruguaya, que sabemos que la sociedad lo quiere y se va a sentir orgullosa de ello. Gracias, Luis, por este rato. Bueno, un placer y bienvenidos. Bien, amigos, esperamos que les haya gustado este programa. Lo vamos a guardar porque tal vez, quien diga, estaremos acá un día para decir: señores, estuvimos en la inauguración de la nueva estación central General Artigas. Estaba repasando, ustedes también lo pueden hacer, estaba repasando los grandes grupos de música internacional de fama mundial, de renombrada fama mundial, que estuvieron allí tocando en la estación central, y fueron muchos. Y esos seguramente son los mejores recuerdos de algunos. Los mejores recuerdos nuestros fue cuando nos subíamos a un tren en la estación y llegábamos incluso hasta la playa, hasta los balnearios del este del departamento de Rocha. Otro tiempo que a lo mejor vuelve, o a lo mejor no. Solo ese, el tiempo será quien lo diga. Gracias por la atención que nos han prestado hoy. Los esperamos la próxima semana para otra edición de Transporte al Día. Que pasen lindo y muchas gracias.